Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues aquí os traigo un vídeo para hablar un poco de las prácticas que caen en las oposiciones de geografía e historia. Diréis, bueno, pues este vídeo está subiendo en marzo y quedan 3 meses básicamente para la oposición. Sí, bueno, esto es un repositorio, ¿vale? Entonces, realmente está un poco hecho para que la gente pueda en cualquier momento consultar esta información, ¿vale? No lo hago para intentar aprovechar el momento para ganar más visitas, tal. Por tanto, yo hago las cosas porque me apetece y listo. Podemos hablar de las prácticas que os pueden caer en las oposiciones. A ver, hay una cosa que comenté ya en el vídeo de teoría y es muy importante y yo con una sola oposición ya me ha quedado claro. Y todo el mundo cuando posiciona prioridades le va a quedar claro. Las prácticas que caen en estas oposiciones son infinitas, infinitas. Todas las variables que os podéis imaginar existentes os van a caer. Y además, depende de la comunidad autónoma por la que opositéis, vais a ver diferentes cuestiones, ¿vale? Es muy importante que entendáis que, por ejemplo, si opositáis en una comunidad o en otra, a lo mejor tenéis ciertos cambios perceptibles, ¿vale? Como por ejemplo, que solamente haya una opción o que haya dos opciones o que tengas que hacer una comparativa entre dos imágenes, etcétera. En cualquiera de los casos, comentar, esto es muy importante, tenéis que estar preparados para lo que sea. Además, en las prácticas las notas suelen ser bastante más bajas. Pasa mucho más el cuchillo y eso tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Yo he conocido pocas personas, ¿vale?, que hayan sacado buenas notas en las prácticas. Que me hayan aprobado. Evidentemente, sí sé gente que ha aprobado, aparte de mí. No voy a ser yo el primero, tenemos buenos. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos puede caer? Pues vamos a verlo ahora en pantalla, ¿vale? Yo me voy a desplazar, porque tampoco tenéis mucho interés en verme a mí, ¿no? Y os voy a poner un par de PDFs que podéis descargar de forma gratuita en la Academia de Rafael Montes, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y he puesto la primera de Castilla y León. Yo, como he comentado en otras ocasiones, yo oposito por Andalucía, pero bueno, pues las prácticas nos sirven a todos, ¿no? Y vamos a verlo. Tenemos una cosa muy importante que saber, que es que el bloque práctico se compone de 3 prácticas. Una de geografía, una de historia y una de historia del arte. Otro de los principales problemas que sueléis tener es que, como hoy en día los grados están así como más divididos, más parcializados, ocurre que a lo mejor una persona estudia historia y no sabe nada de geografía y tiene que aprender de nuevas a hacer prácticas. Bueno, vamos a empezar. Aquí lo tenemos y tenemos las prácticas, ¿vale? En el caso de Castilla y León es simple y sencillamente, por lo menos en el año 2018, era una de cada una, ¿vale? Tenemos aquí un comentario de texto en historia. El comentario de texto va a ser uno de los principales elementos que se va a llevar a cabo en historia, una de las principales prácticas, la que más cae, la verdad, porcentualmente la que más cae. También caen mapas, muchas de las veces, ahora veremos si en las otras, puedo poner un ejemplo, pero normalmente es un texto, ¿vale? El que hay que analizar. Los que seamos de la carrera de historia, yo creo que no tendremos ningún tipo de problema. Y las personas que nunca han analizado texto, es verdad que han encontrado muchos problemas porque, claro, no tienen ese ojo técnico de leer, buscar término y que ese término le llame la atención, ¿vale? Vamos a pasar a geografía, ¿vale? Esto es una práctica de geografía bastante común, ¿vale? En este caso, hay un comentario de los dos siguientes documentos geográficos. Decir que he elegido Castilla y León por un motivo muy específico, y es que Castilla y León es como, no sé cómo expresarlo, es como que no te puedes esperar nada, es decir, siempre son prácticas muy poco comunes, te sorprenden siempre, ¿vale? Y aquí, si os dais cuenta, tenemos un Ponor formado en Huelva, y luego aquí, ¿vale?, tenemos una biserie. Y estas cosas pues se analizan juntas. Entonces es una cosa que sí, para los de Castilla y León estáis muy acostumbrados, pero para los demás nos resulta bastante extraño. De hecho, bueno, ya en arte hay veces que es para alucinar. Y luego, bueno, vamos a la práctica de arte, que esto, bueno, pues tenemos aquí el profeta Habacuc, ¿vale? El Xukone de Donatello. ¿Vale? Y si os dais cuenta, aquí dice analiza las siguientes obras artísticas, es decir, Exucone, y luego aquí tenemos el pabellón de España en la exposición internacional. Es decir, son dos cosas. Ah, bueno, perdón, me olvidaba de esta miniatura. Y el metro de la Biblia románica de San Isidoro de León. No es elegir entre ellas,
analiza las siguientes obras artísticas. Es muy curioso cómo hacen esta mezcla entre ellas, y esto es lo que hace muy peculiar a Castilla y León, ¿vale? Bueno, vamos a ver el siguiente, Andalucía, 2016, ¿vale? Para que veáis un poco variedad. Es decir, que en geografía caen mapas, caen fotografías, análisis de paisajes agrarios, de urbanización, puede caer de todo. Geografía me parece a mí lo más extenso. Arte, normalmente, casi el 99% de las veces, va a ser una fotografía, un cuadro, una pintura, una escultura, ¿vale? Normalmente va a ser eso, una imagen de cualquiera de estas cosas. Rara vez cae otra cosa. Si no recuerdo mal, una vez que vi uno de los tratados, que no recuerdo la comunidad autónoma, si era Cataluña, si lo busco lo encuentro algún día, a lo mejor lo analizamos, que fue un tratado de los que se firman en las nuevas corrientes modernas del siglo XIX-XX, por uno de los tratados de los grupos de las vanguardias. No sé, fue curioso, fue una práctica curiosa. Vale. Bueno, ya estábamos aquí. Una curiosidad de Andalucía, los temas difieren según el tribunal, mientras que los demás habéis visto en el otro de Castilla y León que era para todo el mismo. Y nos vamos al ejercicio práctico. En Andalucía, todas las prácticas son a elegir entre dos, ¿vale? Y como veis, son dos muy diferenciadas. Primero tenemos un texto, ¿vale? En este texto estamos hablando del discurso de Casares Quiroga, ¿vale? Y luego en la otra opción tenemos un mapa que ya os podéis imaginar, 4 colores, Hispania aquí, está hablando del mundo romano, evidentemente sabemos de qué apartado estamos hablando, ¿no? De esa división que hay ya en el imperio hacia su final, el imperio romano, el Bajo Imperio, ¿vale? Muy bien, pues esto sería la práctica, como he dicho, normalmente historia suele ser, alguna vez ha caído fotografías, ¿vale? Pero suele ser aquí. Hay algunas comunidades que atienden a su historia propia, a su arte propio, para poner más prácticas, ¿vale? Decir que hay algunas comunidades, por ejemplo, que son muy particulares en este sistema. Andalucía es una de ellas, por eso lo vamos a ver ahora. Y tenemos, aquí tenemos la práctica de geografía, ¿vale? Tenemos un mapa cromático, ¿vale? Y como sabéis, bueno, pues esto es COPEM. Y en COPEM pues está analizando dos tipos diferentes de clima desértico, ¿vale? Luego en la otra práctica, ¿vale? Que tenemos aquí, si después está hablando de los tipos de explotaciones que hay según su tamaño y una evolución en el tiempo, ¿vale? En España, registrado por línea. Las prácticas complicadas de Andalucía, vamos a llamarla, suele ser el arte. En el arte es donde normalmente se complica Andalucía. ¿Por qué? Porque siempre se van a piezas escondidas o piezas que hay que ser de Andalucía o haber estudiado específicamente Andalucía para conocerlas. Tenemos la iglesia del Salvador de Úbeda a un lado de Valdelvira, ¿vale? Y luego tenemos el entierro de Cristo al otro lado de Pedro Roldán. Se dais cuenta, pues son dos obras totalmente de aquí. Da igual qué opción elijáis, siempre está aquí. En Andalucía siempre suele pasar que el arte es la parte más compleja, más complicada, y es muy difícil estar preparado para lo que pueda salir, la verdad. Vamos con la última, es el examen de Melilla 2018, ¿vale? Yo he puesto prácticamente al azar, he puesto una Andalucía porque lo mío, digamos, y Castilla y León porque siempre tiene esas curiosidades, ¿vale? Que lo divide de lo demás. Vale, lo mismo que en el otro, como comentaba, aquí los temas son generales para todos los tribunales. Y un ejercicio práctico, ¿vale? Donde tenemos, elija uno de los dos documentos que se exponen a continuación. Y tenemos dos documentos, ¿vale? Por un lado, tenemos este texto, ¿vale? Esto es, pues, el cordón sanitario de Florida Blanca. Todo nos sonará este texto alguna vez en el bachillerato y demás. La opción número 2 es estos conflictos que hubo en África y su división de la Conferencia de Berlín, ¿vale? Simple y llanamente. Esto sería el reparto de África, ¿vale? Recordaréis la imagen con el tapete, tal. Alguna vez en historia también aparecen las caricaturas y demás.
como práctica. Ya digo, las prácticas son infinitas, ¿vale? Yo no os puedo decir va a caer esto y acertar, porque las prácticas son infinitas. Hay veces que, bueno, sí, dice, no van a repetir dos convocatorias seguidas. No es una lógica, pero puede pasar también. Puede pasar que repitan. Vale, tenemos en geografía estas torres, ¿vale? Las torres business del Parque Empresarial de la Castellana de Madrid. Y luego en la otra opción, pues un diagrama de barras sobre el crecimiento de la población española. Que bueno, pues aquí básicamente me podéis estar viendo la evolución que va a llevar. ¿Vale? Según van consiguiendo censos y demás. Un día haremos aquí lo que viene siendo ser prácticas. Haremos prácticas resueltas aquí en el canal para que veáis un poco tal. Eso me ayuda a mí y por supuesto pues seguramente ayude a alguien para analizar. Y en arte pues nuevamente dos opciones, ¿vale? Tenemos por un lado, mira, estábamos hablando antes de las vanguardias y demás y de las nuevas corrientes del 19 y 20 de arte y aparece pues la cuna de Morisot, ¿vale? Bueno, es una opción interesante. Y luego tenemos la otra que son los bronces de DH, ¿vale? Decir que no hay ninguna norma que diga que las prácticas tienen que ser de periodos distintos. Es decir, aquí si os dais cuenta en historia, esta de la historia contemporánea, rozando la contemporánea, todavía entra dentro de moderno por el tema de que es 1791 y la contemporaneidad pues, empieza con Fernando VII y Napoleón. Pero este ya es contemporáneo. Es decir, normalmente puede ser que sean de épocas parecidas, de la misma época. Es decir, nadie dice que las dos opciones tienen que ser muy diferentes. Aquí tenemos el arte impresionista y aquí pues un arte más clásico. Y entonces con eso de comentar que las prácticas pues eso son infinitas, que puede caer cualquier cosa y nunca podéis estar seguros 100% de lo que va a caer, pero sí que las opciones nadan entre estas. De todas maneras, si acudís a la convocatoria de vuestras oposiciones, podéis ver una especificación, normalmente debería aparecer una especificación de aquello que cae en las prácticas, ¿de acuerdo? Y ya con esto pues ponemos fin al vídeo, espero que os haya servido y para todo lo demás, pues ya sabéis que estoy disponible en los comentarios.